Luis Díaz, el padre oró por la camisa de su hijo y Dios respondió en el Mundial. Un hombre de rodillas, una camisa y un gol que nadie va a olvidar. Lo que vas a ver hoy es la historia completa de por qué ese momento en el Azteca no fue una coincidencia, fue una respuesta. Quédate. Horas antes del debut de Colombia en el Mundial 2026, Luis Manuel Díaz, Mané, el padre de Lucho, tomó su teléfono, entró a una habitación y se arrodilló frente a la cama. Sobre ella había extendido con cuidado 2 camisetas con el nombre de su hijo, una bandera de Colombia. Y con las manos juntas y los ojos cerrados, empezó a hablar con Dios. No pidió un gol, no pidió una victoria. Citó a Josué: sé valiente, sé fuerte, ten ánimo, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Terminó la oración, besó una de las camisetas y publicó el video en Instagram con una sola frase dirigida a su hijo. Lo mejor está por venir. Millones de colombianos lo vieron, millones lo sintieron, pero lo que casi nadie sabe es lo que ese hombre tuvo que vivir para poder arrodillarse así, con esa paz, con esa fe. Porque Mané Díaz no siempre pudo orar tranquilo por su hijo. Hubo un momento, no hace mucho, en que fue él quien necesitó que el mundo orara por él. Y esa historia, la historia real detrás de esa oración, es lo que cambia todo lo que vas a ver hoy. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Y cómo sobrevivió para estar de rodillas en esa habitación? Eso es exactamente lo que viene ahora. El 28 de octubre de 2023 empezó como un sábado cualquiera en Barrancas, La Guajira. Mané Díaz salió con su esposa Silenis en su vehículo, una parada en una gasolinera. Y entonces llegaron ellos, hombres armados, en motocicletas, sin avisar. En cuestión de segundos, los dos fueron sacados del vehículo a la fuerza. La operación fue rápida, coordinada y brutal. Silenis fue rescatada horas después, gracias a los controles policiales en las carreteras de La Guajira. Pero Mané no estaba con ella. Mané había desaparecido, y nadie sabía dónde. Las horas se convirtieron en días, los días en silencio, hasta que el 2 de noviembre se confirmó lo que muchos temían. Luis Manuel Díaz estaba en poder del ELN, el mismo grupo guerrillero que en ese momento negociaba la paz con el gobierno colombiano. Publicó un comunicado diciendo que el secuestro había sido un error, que sus hombres no sabían quién era Mané cuando lo agarraron. Un error. Como si eso cambiara algo, como si 12 días desaparecido en la serranía del Perijá fueran menos dolorosos porque fueron un error. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra, su hijo seguía entrenando, porque eso era lo único que podía hacer, y el 5 de noviembre llegó el partido contra el Luton Town por la Premier League. El Liverpool perdía 1-0. Luis Díaz entró al minuto 82, recibió el balón y marcó el empate. Y entonces se levantó la camiseta del Liverpool y debajo había otra, con 4 palabras que pararon el tiempo. Libertad para papá. Anfield enmudeció. Las redes sociales explotaron. Y minutos después Luis Díaz publicó un comunicado que leyó el mundo entero. Hoy no les habla el jugador de fútbol. Hoy les habla Lucho Díaz, el hijo de Luis Manuel Díaz. Mané, mi papá, es un trabajador incansable, nuestro pilar en la familia, y está secuestrado. Pido al ELN la pronta liberación de mi papá. Cada segundo, cada minuto, crece nuestra angustia. La presión internacional se disparó. Las Naciones Unidas se involucraron. La Iglesia Católica entró en la negociación. Y el 9 de noviembre, 12 días después del secuestro, un helicóptero aterrizó en el aeropuerto de Valledupar. La puerta se abrió y Mané Díaz bajó, vivo, libre. El abrazo con su familia duró mucho tiempo y nadie que lo vio pudo contener las lágrimas. Ese hombre que pasó 12 días desaparecido en la selva colombiana,
que fue rescatado gracias a la presión de un país entero y a la fe de su familia. 3 años después, fue él quien se arrodilló y oró por su hijo. Eso no es una coincidencia. Eso es lo que le hace a un hombre sobrevivir a algo así. Y para entender de dónde viene esa fortaleza, hay que ir a un lugar que muy pocos en el mundo conocen, pero que lo explica todo. Luis Díaz jugó con su padre secuestrado, Marcó, y le pidió libertad al mundo entero. ¿Tú hubieras podido hacer eso? Sé honesto. Cuéntanos en los comentarios. La respuesta está en Barrancas, y lo que esa tierra puso dentro de este hombre y dentro de su hijo es algo que el mundo del fútbol rara vez ve. Barrancas, La Guajira, una tierra indígena guayú en el norte de Colombia, donde el calor aplasta desde temprano, donde la mina de carbón del Cerrejón define quién trabaja y quién no, y donde aprender a resistir no es una opción, es una necesidad desde el primer día. Mané Díaz creció ahí, en medio de la miseria y los sacrificios, con días en que en su casa solo había comida para un plato. Trabajó en la mina del Cerrejón con sus propias manos, y con ese dinero, con ese esfuerzo de minero, montó una escuela de fútbol frente a la casa. No para enriquecerse, para devolverle algo a Barrancas. Hoy esa escuela tiene más de 250 niños de bajos recursos que aprenden a jugar y a soñar. Y en esa misma casa siempre hubo música. El tío Adanes Díaz era en aquella época uno de los referentes más importantes del vallenato en la región, hasta que un accidente en 1983 se lo llevó junto a su hija y a la abuela de la familia. Un golpe que marcó a los Díaz para siempre. Pero la música no se fue. Se quedó en el ADN de esa familia, y Luis Díaz creció escuchándola. El mismo vallenato que hoy lleva en los audífonos antes de cada partido importante, una tradición que no viene de los vestuarios del Bayern Múnich. Viene de Barrancas, viene de esa casa, viene de ese dolor que se convirtió en música. En Barrancas no se aprende a ganar fácil, se aprende que la fe no es el último recurso, es el primero. Y eso es exactamente lo que esa oración de rodillas representa. No un pedido de victoria, un acto de resistencia de un hombre formado en una tierra que nunca le regaló nada y que aún así lo dio todo. Y con todo ese peso encima, la pobreza, el secuestro, los años de espera, Mané Díaz se arrodilló frente a la camisa de su hijo la noche antes del Mundial. Y lo que dijo en esa oración, cuando lo escuchas sabiendo todo esto, te detiene. Era la noche antes del debut de Colombia en el Mundial 2026. Luis Díaz estaba concentrado con la selección y su padre estaba solo en una habitación, con 2 camisetas sobre una cama, con una bandera y con algo que decir. Mané se arrodilló despacio, extendió las camisetas con cuidado, como quien prepara algo sagrado. Juntó las manos, cerró los ojos y empezó. Citó el libro de Josué. Sé valiente, sé fuerte, ten ánimo, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Detente un segundo en eso. Un hombre que estuvo secuestrado 12 días en la selva colombiana eligió un versículo sobre el valor, sobre no tener miedo, sobre la presencia de Dios en los lugares donde más oscuridad hay. Ese no fue un versículo elegido al azar, fue el versículo de alguien que estuvo en esa oscuridad, que sobrevivió, y que ahora le decía a su hijo y al equipo de su hijo que ellos también podían. La oración no fue solo por Luis Díaz. Mané oró por todo el plantel colombiano, por cada jugador que iba a salir al Azteca. Les habló de sus sueños, de sus esperanzas, de sus ilusiones. Les dijo que no estaban solos, que Colombia entera iba con ellos, y al terminar, se inclinó sobre la cama y besó una de las camisetas, despacio, con los ojos cerrados. En ese beso estaba todo lo que ese hombre no pudo decir con palabras. Los años entrenando a su hijo en una cancha sin grama, los 12 días sin saber si iba a volver a verlo, el Mundial de 2022 que no llegó, y el sueño que ahora, finalmente, estaba a un partido de hacerse real. Luego escribió en Instagram: «Vamos Colombia, con todo hijo, siempre contigo. Lo mejor está por venir». Millones lo compartieron, millones lloraron.
porque en ese hombre arrodillado no había un padre famoso pidiendo victorias para un hijo famoso. Había un sobreviviente de Barrancas poniéndose de rodillas delante de Dios con la misma convicción con que décadas atrás había puesto a su hijo delante de un balón por primera vez. Horas después, en el Azteca, esa convicción iba a ser puesta a prueba, primero con una esperanza, luego con un golpe y finalmente con una respuesta que nadie en ese estadio va a olvidar. ¿Crees que la fe de un padre puede cambiar el destino de un hijo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leerla. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, si sientes que esto es algo que Colombia necesitaba ver, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí contamos las historias que importan, las que van más allá del marcador, las que hablan del alma de nuestra gente. Dale like, suscríbete y sigamos. 17 de junio de 2026. Ciudad de México. El Estadio Azteca amaneció ese día de amarillo. Más de 80,000 personas que habían viajado, esperado y soñado con ese momento. Colombia en un mundial, Lucho en un mundial, y en algún lugar de esas tribunas, el hombre que la noche anterior había estado de rodillas. El partido comenzó con la tensión que solo un debut mundialista puede generar. Uzbekistán llegó con una defensa ordenada y compacta, dirigida por el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro. Colombia tardó en encontrar los espacios. En el primer tiempo, Luis Díaz sacó un remate potente que se estrelló en el palo. El Azteca contuvo la respiración. Y entonces, un minuto después, Díaz filtró un pase magistral al área. Daniel Muñoz apareció. Definió. 1-0. El Azteca explotó. Colombia en el Mundial. Su hijo dando una asistencia en su primer partido mundialista, pero el fútbol no entiende de historias bonitas, y en el minuto 60, cuando el partido parecía controlado, Uzbekistán encontró el empate. Un error defensivo, el gol de Faizulaev y el silencio, ese silencio pesado que cae sobre 80,000 personas al mismo tiempo cuando la esperanza tropieza. Piensa en lo que vivió Mané Díaz en ese instante. Ese hombre que la noche anterior había pedido valentía y fortaleza para su hijo, que había sobrevivido 12 días desaparecido en la selva, que sabía mejor que nadie lo que se siente cuando la oscuridad llega exactamente cuando creías que ya había pasado. Colombia empujó, buscó el gol, pero los minutos pasaban, y el Azteca, que momentos antes era una fiesta, empezó a sentir el peso de la incertidumbre. 7 minutos. 7 minutos entre el empate y lo que vino después. 7 minutos que para Mané Díaz, en esas tribunas, debieron sentirse como una eternidad. Y entonces, en el minuto 67, llegó la respuesta. Lo que ocurrió en ese minuto no fue solo un gol. Fue algo que ninguna cámara en el mundo estuvo completamente preparada para capturar. Gustavo Puerta recuperó el balón en campo rival. Levantó la cabeza, vio a Luis Díaz, lo habilitó. Lucho recibió, se acomodó y definió. El balón entró y el Azteca, ese estadio que ha visto finales de Copa del Mundo, que ha visto todo, explotó de una manera diferente. 80,000 personas saltando al mismo tiempo, 80,000 personas gritando el mismo nombre, y Luis Díaz no corrió hacia sus compañeros, no levantó los brazos, no gritó, caminó, despacio, con los ojos buscando un rostro específico entre 80,000, y cuando encontró los ojos de su padre en las tribunas, algo en ese estadio cambió de temperatura. El abrazo no fue el de un jugador celebrando un gol, fue el de un hijo encontrando a su padre, el de dos hombres que habían sobrevivido cosas que la mayoría nunca tendrá que vivir. Y mientras ese abrazo ocurría, en las pantallas del estadio apareció el marcador. Colombia 2, Uzbekistán 1, 3-1 al final. Y una cifra que pocos periodistas mencionaron pero que lo dice todo. Luis Díaz se convirtió esa noche en apenas el segundo colombiano en toda la historia en marcar un gol y dar una asistencia en su partido de debut en una Copa del Mundo. El primero había sido Antonio Rada en el Mundial de Chile en 1962. 64 años de espera. Y fue Lucho, el hijo del minero de Barrancas.
El niño que aprendió a jugar en una cancha sin grama con su padre como entrenador. Después del partido, con el Azteca todavía temblando, Luis Díaz habló ante los micrófonos y eligió una sola palabra para resumir todo. Luché. No dijo gané. No dijo llegué. Dijo luché. Lucho, que en español también significa yo lucho. Y en esa palabra estaba su padre. Estaba Barrancas. Estaba el secuestro. Estaba la oración. Estaba todo. Si esta historia te llegó al corazón, comparte este video ahora mismo. Mándalo a esa persona que necesita escuchar que la fe funciona, que la familia es lo más grande, que de Barrancas también se puede llegar al Azteca. Compártelo ya. Ese abrazo en la banda del Azteca no le habló solo a una familia, le habló a un país que lleva años necesitando escuchar exactamente eso. Luis Díaz es el primer futbolista wayú, el primer descendiente del pueblo indígena wayú, en disputar una Copa del Mundo con Colombia. En una tierra donde los pueblos indígenas han sido históricamente invisibilizados, ese gol fue también su gol. El gol de una comunidad que lleva siglos resistiendo y que esta semana vio a uno de los suyos marcar en el estadio más icónico del mundo. Los 250 niños de la escuela de fútbol de Mané en Barrancas vieron ese gol. Y para ellos, ese momento no fue televisión. Fue un espejo que les dijo que de ahí también se puede llegar al Azteca, que la pobreza no es el final de la historia, es el principio. Y hay algo más que vale la pena decir en voz alta. Esa familia, los Díaz de Barrancas, es de la misma tierra que produce el vallenato que ustedes conocen y aman, la misma música que el tío Adanes tocaba con su acordeón, la misma que Luis lleva en los audífonos antes de cada partido, el vallenato y el fútbol naciendo del mismo lugar, de la misma resistencia, de la misma fe. Eso no es casualidad, eso es Colombia. Y este mundial, con ese gol, con ese abrazo, con esa oración respondida, apenas está comenzando. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Colombia en este mundial? Deja tu predicción en los comentarios ahora mismo. Al final del torneo volvemos a ver quién acertó. Cuando Mané Díaz besó esa camisa la noche antes del partido, no sabía lo que iba a ocurrir en el Azteca. Nadie lo sabe nunca. Eso es precisamente lo que hace que la fe sea fe, y no certeza. Solo sabía lo que había vivido, y eso fue suficiente para arrodillarse. Hay una imagen que Colombia no va a olvidar de este Mundial 2026. No es el gol, no es el marcador. Es un padre en las tribunas del Azteca con los ojos cerrados mientras su hijo lo abraza. Un padre que trabajó en una mina para montar una escuela de fútbol, que sobrevivió 12 días en la selva colombiana, que se arrodilló la noche antes del partido más importante de su hijo, no a pedir un resultado, sino a entregar lo que no podía controlar. Ese hombre se llama Luis Manuel Díaz, Mané. Y esta noche, en el Azteca, su hijo le respondió de la única manera que sabe hacerlo, con el balón, con el gol, y con ese abrazo que ninguna cámara pudo capturar del todo, porque hay cosas que las cámaras simplemente no alcanzan. Esta es la historia de un padre que oró, y de un Dios que respondió en el estadio más grande del mundo, en el primer Mundial de Lucho, en el primer gol de Lucho en una Copa del Mundo, en ese abrazo que Colombia entera sintió como propio. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Si llegaste hasta aquí, esto significa que esta historia te importa tanto como a nosotros. Déjanos en los comentarios lo que más te impactó. Dale like si todavía no lo has hecho. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que vienen. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la fe de un padre puede mover montañas. Nos vemos pronto.